debate, sociedad y actualidad. Esto es Contracolumna. Buen día, estimados seguidores de Contraportada. Estamos hoy aquí de nuevo con Ahí viene el coco y no es como lo pintan. Nuestro propósito de hoy es pensar un poco más en ese mercado persa político del que venimos hablando, que es un mercado persa político digital y que pone sobre el tapete dos necesidades, dos situaciones que son muy importantes en ese mercado persa, que son el derecho a la información y el derecho a la libertad de expresión. ¿Cómo conjugamos eso y cómo llegamos a los abusos que se ven hoy? Yo quiero que para que entendamos lo que está sucediendo al respecto, nos ubiquemos en tres elementos. Primero, que la democracia, como se está viviendo, el estilo democrático que se impone en Occidente, son las democracias liberales. Y ese estilo de democracia liberal, desde finales del siglo XIX y principios del siglo XX, que empezó el fortalecimiento de la economía, en ese afán que ha tenido la economía de reconocerse como ciencia y que, dicha la verdad, le ha resultado como complicado conseguirlo con todas las características de las ciencias exactas y las ciencias positivas. Lo que sí terminó pasando es que el modelo de democracia liberal se ha tergiversado y de lo que se habla hoy es de una democracia conforme al mercado. Es decir, el libre mercado, el consumo, el comercio, todo lo que tiene que ver con el mundo de las finanzas y el mundo de la economía, donde la figura que se propone no es propiamente la figura del demócrata, sino del tecnócrata. Aparece el tecnócrata, que es el que parecerá ser que sabe mucha teoría y que esa teoría que tiene, además afianzada en las matemáticas, y uno lo ve claramente en todo este ejercicio que hay de matematización en términos de resultados, en términos de encuestas, en términos de promedios y de una investigación y de un tipo de respuestas pegado de las matemáticas, donde lo que está detrás es como todo ese concepto de eficiencia. Lo que vale la pena es lo que produce eficiencia, y la eficiencia es en términos de mercado, de ganancia, de fortalecer el mundo de la banca y de las finanzas. Quienes empezaron a hacer el análisis de lo que estaba sucediendo allí, empiezan a hablar de que esa democracia, conforme a las leyes del mercado, se asienta sobre dos hechos inmorales, que son, por un lado, la manera como se esquiva la responsabilidad social, y por otro lado, lo que nosotros estamos viendo es que buena parte de los asuntos de la ecología y de, digamos, la crisis ecológica que se anuncia por todos lados en el planeta pasa por alto. Entonces, lo que interesa es que el Producto Interno Bruto de un país cumpla los estándares, las mediciones económicas en torno a las ganancias del sistema financiero, de la bolsa de valores y de todos los elementos que hay allí, pues efectivamente puedan arrojar los resultados esperados. Pero además de la eficiencia que se pregona desde esta economía de mercado, también aparece el otro elemento, que es una suerte de negligencia. Y hay una suerte de negligencia, porque como los resultados que queremos son resultados financieros y se elude la responsabilidad social, no importa si las decisiones del mercado y del consumo implican que haya hambre, que haya desolación, que haya problemas de salud. La salud en buena parte de los países, la salud está pasando por unas crisis
además porque se analiza y se mide como negocio y si no es productivo, pues efectivamente no funciona. Igual pasa con la educación, es decir, detrás de lo que se había proclamado como derecho fundamental, la salud, la educación, el trabajo, lo que termina mirándose es como todo el aspecto de la vida, digamos, negociosa. Y ese mundo de las finanzas y ese mundo de la economía cada vez se torna más complejo y en unos elementos de análisis absolutamente abstractos que no los entiende mucha gente, pero que, y usted lo puede ver, lo puede escuchar cuando llevan analistas económicos a las distintas entrevistas, emisoras y todas estas formas de medios de comunicación, donde puede ser que el entrevistador haga las preguntas que de alguna manera están arregladas desde antes, pero que además la respuesta que el economista, el financista, el banquero le da, nada que ver con lo que el que está haciendo la entrevista efectivamente comprende. ¿Por qué? Porque ese mundo de las finanzas, ese mundo del mercado, ese mundo de lo económico, como se plantea hoy en día, no es comprensible para todo el mundo. Esto ha puesto en evidencia dos cosas. Una, que hay una suerte de incompetencia y si quieren de miopía generalizada de parte de los gobiernos, pero que eso además tiene su contraparte y la contraparte es que lo que se muestra es que hay individuos sumamente egoístas, criminales en términos de finanza, a quienes les interesa el poder y les interesa sencillamente tener la sartén por el mango en relación con lo económico. Ahora, ese es un elemento que hay que tener en cuenta en una pregunta que vale bien la pena hacer. Nosotros hemos identificado como los personajes que tienen que ver con el coco, hablamos de los pregoneros y hablamos del rebaño emocional, si quieren, que los pregoneros del coco quieren ir afianzando y quieren ir organizando, pero además excluyendo de ese rebaño también a otros. Pero ¿quién realmente está moviendo los hilos? Es el sistema financiero. Y los personajes que detentan el poder en ese sistema financiero, lo que lleva a que políticos, medios de comunicación, formas incluso alternativas aparentemente de comunicación, lo que tienen atrás es quién los financia, quién los organiza y quién define de alguna manera las líneas editoriales y los mensajes efectivamente que se están mandando a los ciudadanos. Otra cosa que quiero que tengamos pendiente allí es que si nosotros estamos hablando de ciudadanía, nos hemos estado moviendo siempre en un plano de reconocimiento de derechos. Un ciudadano tiene derechos, es un sujeto de derechos, pero igual que veníamos planteando que toda moneda tiene dos caras, el ciudadano también es un sujeto de deberes. Y hay unos deberes cívicos que son los que garantizan que la sociedad pueda funcionar y que las cívitas, es decir, la comunidad, esa comunidad humana que está compartiendo propósitos, objetivos, cultura, intereses, religión, una cantidad de elementos que están allí que son compartidos, ajustada a unas formas de comportamiento que le permita a todos llevar a cabo sus posibilidades, llevarlas adelante y que ello rinda frutos de manera individual y de manera colectiva. ¿Eso qué quiere decir? Que para que haya esos deberes cívicos hay un apego a la norma y es la norma la que pone límites. La norma pone límites, o sea, los comportamientos excesivos de quienes quieren pasar por encima de los derechos de los otros. Es decir, hay derechos, sí, y necesitamos hacer una conciencia de los derechos. El concepto de derechos en Occidente es un concepto relativamente joven, problemático, además porque Occidente, en ese espíritu imperialista que ha caracterizado a Occidente, siempre ha querido que el discurso y toda la teoría de los derechos se imponga y sea la medida, pero la medida de lo que
juzgan democrático. No importa que quien esté detentando el poder efectivamente no esté siendo democrático. Uno tendría entonces que preguntarse allí, cuando nos ocupamos de ese mercado persa político digital, ¿qué pasa en ese mercado persa político digital? ¿Qué pasa con esos pregoneros del miedo, que son, yo diría que los obreros simbólicos de esa propuesta del miedo, de ese anuncio de lo catastrófico? Y uno tendría que preguntarse hasta dónde es posible que la libertad de información sea reconocida como una libertad absoluta y plena, en términos de que yo como ciudadano tenga el derecho a expresarme de la manera que quiera y expresar mi voluntad, mi acuerdo, pero también mis desacuerdos en ese mundo de la democracia a través de los distintos medios. Cuando uno va un poco a la historia de la política, revisa los teóricos. John Stuart Mill, por ejemplo, defendió, uno podría decir que a capa y espada, el derecho a la libertad de expresión, porque en ese momento histórico era una necesidad. Desde uno de los aspectos que Stuart Mill intenta posicionar, a partir del cual defiende ese derecho a la información, es que así lo que se diga suene discordante, pueda ser una idea contraria a la verdad. Es importante que se exponga en la medida en que lo que debe abrirse es la plaza, debe abrirse el foro para que se genere la discusión. Pero eso es posible en términos éticos, cuando quienes están haciendo el proceso efectivamente se están comprometiendo a que el asunto pueda fluir y haya un ejercicio efectivamente dialéctico dentro de los acuerdos de el manejo del discurso y el manejo del diálogo, en el que se acepte la diferencia y que se acepte la controversia para llegar a decantar la verdad. Entonces, Stuart Mill, que decía, lo que no forma parte de la verdad en ese ejercicio dialógico, en ese ejercicio de discusión, pues efectivamente queda descartado, porque evidentemente queda plenamente demostrado que no se puede sostener. Entonces, en ese sentido habría que preguntarse cómo hacer compatible la libertad de expresión con la práctica de la ciudadanía. Y creo que la medida que allí aparece es que tanto el que está haciendo uso de su derecho a expresarse, como la posibilidad de analizar y de tener claro que yo, como quien está expresando las ideas, está afectando a otros, tiene que moverse eso dentro de una práctica de la ciudadanía, una ciudadanía en términos cívicos. ¿Cómo conseguir entonces que el ejercicio de la libre expresión sea realmente un ejercicio cívico? ¿Cómo esos que, y entonces allí empieza uno a ligar, ¿qué está pasando con los medios de comunicación? En primer lugar, si usted empieza a revisar lo que pasa en Colombia y lo que pasa en muchos lugares del planeta, en otros países, quienes son dueños de los medios de comunicación es el sistema económico. Son las grandes multinacionales que entendieron que para poder seguir haciendo efectivo y eficiente su propuesta de mercado, necesitaban primero apropiarse de los medios de comunicación, para que esos medios de comunicación finalmente expresen lo que yo necesito que expresen, pero además recuerden que en cuanto a élite lo que quieren es mantener sus privilegios. Uno tendría que pensar allí qué habría que hacer para que efectivamente quien está haciendo uso de esa libertad de expresión efectivamente exhiba un comportamiento cívico, es decir, que se mueva dentro de los límites de una moral social. ¿Y ello qué implica? Que tenga claridad de la responsabilidad de lo que expresa, pese a que se reconoce que hay libertad para la opinión. Una cosa es la información, otra cosa es la opinión.
¿Qué es lo que nos está pasando? Que en muchos medios de comunicación en distintos entornos, a lo largo y ancho de Latinoamérica, a lo largo y ancho del planeta global, se están confundiendo las cosas. Y no se están confundiendo las cosas de manera ingenua, ni siquiera accidental. ¿En términos de qué? De lo que se propone como información realmente no es información, sino que se constituye en la expresión de una opinión. ¿Qué debería pasar de verdad en una sociedad democrática incluida en la que se reconocen los fundamentos de una moral cívica? Que quien emite la información, allí encuentra uno la relación entre la libertad de expresión y el derecho a la información, quien emite la información tenga claro que los que reciben la información también tienen derecho a ser informados en términos de la veracidad de la información. Y que lo que no puede pasar es que se oculte y se llame como información lo que efectivamente es una opinión que se está expresando en términos de interés particular. Yo necesito que esa comunidad, que ese rebaño emocional que estamos manejando por la emoción política del miedo, piense de una manera determinada y sienta que los que yo le estoy anunciando a través de mi ejercicio como opinador, efectivamente son peligrosos, son dañinos, pero cuando se empieza a hacer el discernimiento, uno empieza a darse cuenta de que hay unos intereses, hay unas prácticas no santas que están permitiendo que la gente no confíe, se equivoque, decida mal, incluso no actúe. ¿Qué debe haber allí? Miren, efectivamente debe haber el reconocimiento de que en esa democracia que está fundamentada en el mercado, es una democracia de libre mercado y en el mercado estamos sujetos a la ley de la oferta y la demanda. ¿Qué es lo que allí debe pasar? Es necesaria la regulación. Y es necesaria la regulación por el beneficio de todos, pensando en el beneficio de todos. ¿Por qué? Porque es lo que nos va a permitir, primero, confiar. Segundo, poder tomar decisiones y elecciones informadas correctamente que permitan y conduzcan a los ciudadanos a las actuaciones que se esperaría en ese modelo de comunidad que se está planteando que efectivamente se dé. Entonces, se requieren los códigos deontológicos, evidentemente, cómo comportarnos frente a la información, como emisores, como analistas de esa información, pero también como publicidad, porque mucho de lo que uno puede observar es que, por ejemplo, en algunas de las emisoras que tienen mucha audiencia en el país, ¿qué es lo que uno termina viendo? Que en las primeras horas de la mañana llevan a X o Y político o economista o banquero o paramilitar, como quieran, lo entrevistan, lo llevan a que les conteste determinadas ideas que tienen preconcebidas, que las necesitan, y lo que ese mismo sujeto termina diciéndoles es lo que se constituye en el titular del día. Y en ese titular del día, de ese titular del día se agarran todos. Todos. Lo que parece ser es que hay también una competencia de quién está proponiendo la agenda diaria en el análisis de lo que está sucediendo en el país. Entonces, la pregunta que es importante que nos hagamos tendría que ver entonces, ¿cómo conseguir efectivamente que el ejercicio de la libertad, no solo la libertad de expresión, no solo la libertad de tener bienes a la propiedad privada, contribuya y no distorsione la Constitución, que es el acuerdo común del pueblo, es el acuerdo de la ciudadanía,
los ciudadanos de los diferentes estados, de los diferentes países, se sientan, piensan, construyen un aparato constitucional y acuerdan y pactan que lo van a cumplir. Entonces, que contribuya a que esa constitución que se aceptó por todos efectivamente se haga realidad y que la democracia efectivamente le permita a todos vivir en paz, en medio de, digamos, de las posibilidades que el ejercicio democrático les debe permitir. Entonces, ¿qué debería pasar? Yo sí creo que lo que nos falta a los ciudadanos es efectivamente exigir. ¿Exigir qué? Exigir que haya veracidad en la información, que haya una suerte de neutralidad que permita que el que está escuchando la opinión, la discusión, el análisis, pueda formarse un criterio frente a determinados hechos, un criterio propio, un criterio producto de ¿qué? De su capacidad de pensar. Pero no que simplemente quien está haciendo el ejercicio comunicativo manipule al que tiene enfrente para que responda de acuerdo a los intereses de quien está por encima de nosotros y quien está efectivamente haciendo uso del poder que detenta en términos de lo económico. ¿Cómo hacemos para que no se incurra? Hay un problema allí y es, primero, que no se tiene conciencia realmente de una ética cívica, de una ética de hasta dónde puedo ir yo y hasta dónde estoy pisoteando el derecho a los otros a estar bien informados, el derecho de los otros a opinar. ¿Cómo hay una suerte de irracionalidad en quienes están haciendo el ejercicio comunicativo que conducen, y esa es una propuesta grave, conduzcan a una cierta banalización de lo que no se puede permitir? Nosotros decíamos que hasta dónde se requiere infundir miedo a una sociedad para que esa sociedad, para que esa comunidad acepte lo impensable, acepte lo que el sentido común dice que no se podría aceptar, que no se podría transigir con ello. Entonces, ¿cómo hacemos para que no se banalice lo importante, lo fundamental? ¿Cómo hacemos para que esos derechos que están recogidos en la Constitución y que además están amparados por lo general o casi siempre en todas, por una amplia jurisprudencia y por una rica resolución en términos de lo jurídico, efectivamente nos permita a nosotros vivir en paz? Porque lo que está pasando hoy es que esos pregoneros del coco y esos dueños, agentes del coco, que es el supranivel, efectivamente están afectando todo. Están afectando todo, la mayoría de las veces con una dosis de inconsciencia y de banalidad que no es posible resistir, que una sociedad no resiste lo que se llamó la banalidad del mal. Se requiere que haya conciencia de que estoy obrando mal y que ese mal obrar, esa mala conciencia tiene un nivel de afectación de todos. Nos está minando la confianza, nos está minando el optimismo, nos está minando la esperanza para tener una sociedad en la que efectivamente todos podamos caber, y caber en términos de ¿qué? De que podemos salir adelante y realizar nuestras propias expectativas. Nuestros hijos, nuestros nietos puedan tener oportunidad y pensar en una apuesta de futuro. Esos elementos se pierden cuando nosotros, a pesar que nos dicen que ahí viene el coco, pero que ese coco no es como lo pintan, decidimos creerle al coco.
recibir al coco, abrirle la puerta al coco y no, digamos, tomarnos el trabajo de hacer el discernimiento mínimo para identificar cómo nos están engañando, cómo nos están intentando absorber por el miedo para que efectivamente hagamos lo que otros quieren. Es decir, la imagen del coco a lo que nos lleva es a una manipulación. Hay manipulación de las ideas, de las posibilidades, del estilo de sociedad, y detrás de esa manipulación lo que interesa es la eficiencia en el mercado, no más. Porque todo vale, y cuando todo vale, nada vale. Si todo vale lo mismo, en efecto no hay valores. Recuerden entonces que ahí viene el coco, pero que además no es como lo pinta. Nos vemos en la próxima reunión. Muchas gracias. Debate, sociedad y actualidad. Esto es Contracolumna.